Hoy nos toca el capítulo número 2 del primer libro de Samuel. Capítulo número 2 del primer libro de Samuel. Tiene por título Cántico de Ana. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vamos a detenernos aquí un momento para recordar el devocional pasado. Recordemos que cuando hablamos en el devocional pasado, ya a Ana Dios le había concedido el tener un niño, Samuel. Y después de destetarlo, Él lo entregó allá en la casa de Jehová para que sirviera todos los días de su vida. Como decía el último versículo, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces ahora vemos a Ana cantando un cántico a Dios. Por eso es que dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Dios le dio la victoria. ¿Recuerdan que se burlaban de ella porque ya no había tenido hijos? La otra esposa de su esposo de ella, Penina. Y Dios, aunque la afligían porque no podía tener hijos, Dios le dio la victoria, Dios le concedió ese niño, esa bendición. Entonces dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A Él toca el pesar las acciones. Fíjense cómo dice, no multiplicaréis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Fíjense que es interesante ver, porque hay unos versículos relacionados a la vanagloria. Podemos ver que la vanagloria no proviene de Dios. La vanagloria viene siendo pecado. La vanagloria viene del orgullo. Cuando una persona se vanagloria de lo que supuestamente ha logrado o de las cosas que tiene, de sus acciones, se engrandece. Mira por mi poder, mira por mi dinero, mira todo lo que tengo de tanto que yo he trabajado. Eso es vanagloriarse. Y esas vanaglorias vienen del mundo, no vienen de Dios. Entonces, por ejemplo, podemos leer en Filipenses 2:3 que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Fíjense que lo contrario de vanagloria es la humildad. Entonces tenemos que cuidarnos de siempre andar en humildad. Cuando veamos que nosotros queremos vanagloriarnos en algo, ya sabemos que eso no viene de Dios. Y tenemos que estar atentos a eso, porque nosotros debemos ser personas humildes y sencillas de corazón. A eso nos ha llamado el Señor, a ser humildes y sencillos de corazón.
y más bien viendo a los demás superiores como uno mismo. Yo no puedo ser superiores como los demás, ya eso allí está mal. Más bien Dios nos llama, aquí dice, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. O sea, yo tengo que ver a los demás más bien superiores a mí. Entonces eso es humildad, sencillez. Y también tenemos en 1 de Juan 2:16 que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense, aquí estamos viendo que las cosas no vienen de Dios, eso no viene ¿qué? Del mundo. No proviene del Padre, dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, en el mundo está la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, querer ver cosas que no tengo que ver. Y la vanagloria de la vida, jactarme de las cosas de este mundo, dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Y la Biblia dice que el que ame al mundo no tiene el amor de Dios. Entonces tenemos que estar apercibidos de eso, porque tenemos que mantenernos en humildad. Tenemos que mantenernos en humildad. Como dice, volvemos otra vez aquí en el libro el primer libro de Samuel, capítulo 2, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar los corazones. 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Fíjense que allí ella cuando se expresa, que dice, hasta la estéril ha dado a luz 7, se está refiriendo a ella misma. Eso después más adelante porque ella siguió teniendo hijos. Y dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Aquí nos muestra que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Muchas veces las personas tienen temor, miedo, y piensan de que el maligno viene y que el maligno lo va a matar, que el maligno le va a quitar la vida. El maligno no puede decidir eso. Aquí dice que Jehová mata, o sea, que cuando a alguien le toca morir, Dios da la autorización. Recuerden, por ejemplo, el caso de Job. Job le dio permiso a Satanás de hacer algunas cosas, pero le dijo no toque su alma. Dios autorizó a que matara a sus 10 hijos de Job, que le matara todo el ganado, todo lo que tenía, para que quedara arruinado. Y aún tocó su cuerpo, pero no su alma, o sea que no podía matar a Job. Satanás no puede hacer nada si Dios no le autoriza. Y fíjense cómo dice aquí, Jehová mata y él da vida. Él tiene el poder para decir, para llevarse a alguien, para que ya no esté en esta tierra, y tiene el poder de dar vida. Él es el todo de todo. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Fíjense que estamos viendo aquí. Jehová empobrece y él enriquece. O sea que las bendiciones, recuerden que Dios bendice cuando uno es obediente y está alineado a la palabra, hace todas las cosas que Dios demanda y vive la palabra y es obediente al Señor. Dice la palabra de Dios que las bendiciones nos persiguen. Nos persiguen. Y es de Dios cuando una persona prospera. Es porque Dios permite esa bendición en su vida. Dios permite esa bendición en su vida. Y cuando dice también que Jehová empobrece, porque Jehová, volvemos a lo mismo, Él autoriza. Claro, cuando tiene algún propósito, volvemos al caso de Job. Job empobreció.
Pero fue ¿por qué? Porque tenía que pasar por una prueba. Sus hijos murieron, autorizó la muerte de sus hijos, porque Job estaba siendo probado. Se le murieron sus hijos, quedó en la ruina porque estaba siendo probado. Pero a lo que él pasó la prueba, vemos al final que dice que Dios le multiplicó todo. Lo que él tenía se le multiplicó. Volvió a tener nuevamente 10 hijos. Volvió a darle de todo lo que tenía, en ganado todo multiplicado. Entonces Dios le bendijo. Dios es el que prospera, Dios es el que bendice. Y Dios es el que quita. O sea, todo es permitido por el Señor. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dice, él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Él tiene el poder para levantar al pobre, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es el Todopoderoso. Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Lo visible y lo invisible, todo fue creado por él. Fíjense que los pies, la tierra son el estrado de sus pies. Dios es el grande, el poderoso, el fuerte. No conocemos a otro, él es el único. El que hace todas las cosas y conforme a su voluntad. Dice, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos, él guarda los pies, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Fíjense, ¿no? Él guarda los pies de los santos. Él que es obediente a Dios y está alineado a la palabra, vive conforme a su voluntad, no tiene de qué preocuparse, porque sabe que está escondido en el Señor. Está bajo su abrigo, está bajo sus alas, está bajo su protección. ¿Pruebas vamos a vivir? Claro que sí. Vamos a vivir situaciones negativas, pero en medio de todas esas situaciones, porque todo eso es necesario, en medio de todas esas situaciones va a estar el Señor con nosotros. Y sobre todas las cosas que dice aquí, que Él guarda nuestros pies. Él guarda los pies de sus santos. Él nos tiene en sus manos y nada ni nadie nos arrebata de sus manos. Él es quien tiene cuidado de nosotros y tenemos que aprender a confiar en Él. No importa si estemos pasando por un desierto, no importa si estemos pasando por pruebas, Él igualito está allí y estamos en sus manos, en su diestra, y nadie nos arrebata de sus pies, de sus diestras. Él dice, Él guarda los pies de sus santos. Dice, mas los impíos perecen en tinieblas. Él se va a encargar del malvado. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Fíjense que ahí no vale la fuerza de la persona. Luchar, guerrear con nuestras propias fuerzas. Es con su Santo Espíritu. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Él y Elcana se volvió a su casa en Rama. Elcana es el esposo. Y Elcana se volvió a su casa en Rama. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ana dejó a su niño allí, en la casa de Jehová, y allí para que ministrara allí delante del Señor todos los días de su vida, como ella misma lo dijo. Ella se lo ofreció al Señor, si Él le concedía al hijo, Dios le concedió el hijo, y ella tuvo que cumplir ese voto. Y era el único que tenía, el único. Entonces dice todavía, los hijos de Elí eran hombres impíos.
Esto es una palabra fuerte. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjense, eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová, pero estaban sirviendo allí en la casa de Jehová. Fíjense lo terrible que es esto. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, era como un gancho, un garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjense esto tan terrible, porque esto era una situación terrible. Por ejemplo, vemos que Elí tenía que conocer a sus hijos. Elí tenía que conocer a sus hijos. Si eso lo llevamos hoy día a las congregaciones, uno tiene que tener cuidado quién ministra o en la condición que ministra la persona. Si la persona no está bien, está teniendo actitudes que no vienen de parte del Señor, no puede seguir ministrando, porque eso es grave, porque el altar hay que cuidarlo, porque las personas que ministran en el altar están allí ministrando delante del Señor. Entonces, si las personas están mal, ¿qué van a ministrar al pueblo? Y Elí tenía que conocer a sus hijos que no estaban bien. Él tenía que conocer que sus hijos no estaban bien. Entonces, aquí dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Se recuerdan cuando estábamos comentando que decíamos que Dios es un Dios de propósito? Y Dios siempre sabe lo que está haciendo. Dice que nada se escapa de sus manos, porque Él siempre tiene todo bajo su control. Siempre tiene todo bajo su control. Fíjense que aquí estaba el joven, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Fíjense, Samuel estaba allí creciendo, mientras los hijos de Elí estaban con el desorden, el desastre, que aquí dice que ni siquiera conocían a Jehová, menospreciaban las ofrendas de Dios. Y vemos que el padre no estorbaba en eso, no ponía corrección, no hacía nada, y eso es peor todavía. Peor todavía. De este tipo de enseñanza lo podemos aplicar en nuestros hogares, en las congregaciones. Lo delicado que es esto. Lo delicado que es esto. Recuerden que nosotros siempre tenemos que, como dice la palabra de Dios, que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y nosotros debemos de amar al Señor por encima de todo. Entonces, cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien para el Señor, uno tiene que intervenir y arreglar las cosas. Porque nosotros tenemos que ser celosos del Señor. No voy a hacer nada porque imagínate, es mi hijo.
O sea que el hijo o la hija están por encima de Dios. Dice 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvió a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjense cómo cuando uno confía en el Señor, al principio cuando pasan las cosas, uno no entiende. Cuando uno pasa por una prueba, cuando uno pasa por alguna dificultad, cuando uno pasa por alguna situación, al principio uno no entiende. Pero lo que uno principalmente tiene que entender, que sin importar lo que uno esté viviendo, Dios está allí. Y que Dios tiene todo bajo control y que uno tiene que confiar en Dios sin importar lo que pase. El tiempo de prueba, el tiempo del desierto, no sabemos cuánto va a durar. Dios lo sabe, pero tenemos que estar allí en medio, con paciencia, con una buena actitud, para que salgamos aprobados, porque también se puede salir reprobado. No pasar la prueba, entonces Dios tiene que seguir trabajando esas áreas. Entonces procure siempre salir aprobado, tener una buena actitud en medio de la prueba, en medio de lo que esté viviendo, sin importar lo que sea. Y confiando en el Señor, que Dios tiene todo bajo control. No debemos ponernos con la actitud, pero ¿por qué a mí? Porque mira, Señor, aquella mujer de repente tiene 20 hijos, 10 hijos, y yo no tengo ninguno. No se ponga con esa actitud. Debemos tener actitudes maduras. Señor, hasta ahora, ok, tú no me has dado el concebir hijo, pero yo sé que tú eres esto, tu palabra dice esto. Y yo espero en ti, yo creo en ti, que tú puedes hacer un milagro, así como tú lo hiciste con Ana, así como tú lo hiciste con Sara, con Rebeca, así como tú lo hiciste con mucha gente, con fulanita, fulanito. Yo sé que así también puedes hacer todo un milagro conmigo. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace. Y uno tiene que estar firme y creyendo. Firme y creyendo. Y vemos que, por ejemplo, estos casos bíblicos, vemos que en aquella época no habían clínicas. De repente, como hoy en día, que las personas cuando no pueden tener hijos se van pues a hacerse su chequeo, sus clínicas. Y hoy la tecnología y se hacen de todo tipo de cosas y de exámenes y de todo. En los tiempos bíblicos no había nada de eso. Aún se recuerdan el caso de Sara, que ella tenía 90 años. Ahí la palabra dice que ella ya ni veía las reglas, su periodo. Y sin embargo Dios le dio que concibiera a Isaac. Y ya ella estaba mayor, no veía la regla, el periodo, y Dios le hizo el milagro. Entonces en los tiempos bíblicos no había nada, no había clínica, no había nada. Entonces los milagros vienen de Dios. Dios es el que permite dar a luz o no dar a luz, concebir o no concebir. Eso viene de parte del Señor. Y así mismo viene, como hemos leído, la vida, la muerte. Dios da la vida, si Dios quiere darle a alguien 100 años se lo da. Si no quiere, pues no se lo da, porque Él es Dios. Él le decide las cosas. Y uno tiene pues que aceptar lo que Él decide. No puedo ponerme renuente, ni no. Tengo que aceptar siempre la voluntad de Dios. Y vemos también un caso donde Él también extendió los años de vida a un personaje en la Biblia. Creo que fueron 15 años más. Entonces vemos que Dios visitó a Ana por esa acción que hizo. Tuvo el primer hijo, eso no fue fácil, porque bueno, ya hizo un voto, pero era el único hijo que ella tenía, el que parió, el primerito. Y ella lo dio, se lo fue, cumplió su voto y fue a entregárselo ya a Dios para que le sirviera todos los días de su vida.
Y hasta ahí ella no tenía más hijos. Pero por haber obedecido, por haber cumplido ese voto, esa promesa, Dios la bendijo con más hijos. Como quien dice, le abrió su matriz. Pero eso viene de parte del Señor. De Dios es que esa matriz se abra o que se cierre. De Dios viene la vida, la muerte. De Dios viene la prosperidad. De Dios viene todo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de dar gracias a Dios por todo. Porque cuando vivimos algo negativo es porque Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. Entonces no se da gracias solamente por las cosas buenas. Gracias, Señor, porque tengo una abundancia. Gracias porque tengo que comer. Gracias porque tengo de todo. Pero cuando viene tiempo de prueba, de escasez, de desierto, ahí es donde tenemos que dar gracias. Porque aunque estoy pasando por este desierto, Señor, estoy viva. Gracias porque aunque estoy pasando por esto, aquí estás tú conmigo. En tus manos estoy. Y aquí estaré en esta tierra hasta que tú decidas. Esa es la actitud. Entonces dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Ay, santo Dios! Esto se parecía a Sodoma y Gomorra. Miren todo lo que hacían esos muchachos. ¡Wow! Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. También se acostaban con las mujeres. ¡Wow! Tremendo esto. Esto, mira, tremendo, de verdad asombroso. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Padre amado. Y el joven Samuel iba creciendo. Fíjense si no tiene Dios todo bajo control. Allí estaba Elí, que ya estaba un hombre viejo, con sus 2 hijos que estaban ministrando allí en el altar. Los hijos estaban en pecado, haciendo lo que a Dios les desagradaba. Estaban haciendo cosas terribles. Pero al mismo tiempo tenemos a Samuel que estaba creciendo. Fíjense, al mismo tiempo Dios estaba preparando a Samuel. Por eso es que Dios sabe lo que hace. Uno solamente tiene que confiar en el Señor. Uno tiene que confiar en el Señor. Ahí estaba, Dios ya tenía sus planes. Dios ya tenía sus planes. Ya Dios había resuelto que esos 2 jóvenes, los que estaban haciendo tal desastre en su casa, ya Dios había resuelto que dice que los iba a hacer morir. Pero Dios estaba preparando a Samuel. Entonces Dios siempre sabe lo que hace. Uno no tiene por qué preocuparse. Uno ora, le presenta al Señor las cosas. Y aunque uno esté viendo el panorama feo, uno tiene que orar y confiar de que el Señor tiene todo bajo control, que Él va a arreglar las cosas. Porque uno está orando, está intercediendo. Y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Y vino un varón de Dios allí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre,
cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Esto es fuerte. Fíjense cómo Dios le está reclamando a Elí. Es terrible cuando uno sabe lo que Dios piensa de uno, si es negativo. Es terrible cuando tú le estás sirviendo a un ministerio y que tú no estás haciendo el trabajo bien. Y que Dios diga esto es terrible. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Se lo está diciendo a Elí porque él es el responsable. Él es el padre. Él es la autoridad principal allí. Sus hijos ministran allí como sacerdotes, pero la cabeza y la principal es Elí. Es Elí. Y Dios le estaba reclamando a Elí. Fíjese que no fue a reclamarle a los muchachos, es a Elí, porque él es el que está permitiendo lo malo en su casa. Él es el responsable espiritual de lo que allí pase. Y todo lo que suceda, él tiene que dar, él es el responsable, dar cuenta. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos? Fíjate, peor esto, ¿ves? Y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, eso quiere decir que Elí tenía en su corazón idolatría por los hijos. Porque la palabra no se equivoca, la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando hablamos de que amarás al Señor con todo tu corazón, en su corazón, en su sentimiento, emociones, todo, ahí debe estar primero Dios, que al esposo, que a los hijos, que al primo, que al hermano. El que ame a padre o madre, a hermano, y la lista puede seguir, más que a mí, no es digno de mí. Entonces sí, por amor a sus hijos, Elí no ponía allí orden, porque eran sus hijos. Eso es idolatría. Entonces estaba honrando más a los hijos que a propio Dios. A Dios no lo tenía en primer lugar. Y es fuerte que Dios se lo diga de frente. Qué fuerte. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fíjense lo que Dios está diciendo aquí. Dios primero declaró una palabra de bendición sobre Elí y su casa. ¿Qué le dijo? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, toda la vida. Dios había declarado esta palabra de bendición. Pero esta palabra de bendición, hasta hoy en día también es condicional. ¿En qué sentido? Eso es si tú eres obediente. Eso es si tú estás en los caminos del Señor, si estás obedeciendo, si estás haciendo las cosas rectas delante de Él, lo que a Dios le agrada. La palabra se cumple en tu vida, en mi vida. Pero si tú no estás en obediencia, si tú estás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, si no estás haciendo las cosas del agrado de Dios, esa palabra no se va a cumplir en ti. Y eso es algo que tenemos que entender todos los hijos e hijas de Dios.
que la palabra no se cumple si yo no ando en obediencia a Dios, alineado a la palabra. Si yo no ando haciendo la voluntad de Dios, no se cumple. Para que se cumpla, la persona tiene que estar en obediencia, haciendo lo que Dios quiere que haga. Aquí dijo, yo había dicho, fíjense, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, toda la vida. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. O sea, si ustedes a mí no me honran, si ustedes no andan en obediencia, si ustedes no están haciendo lo que yo he mandado que hagan, jamás yo puedo cumplir las bendiciones que yo dije que les iba a dar a ustedes. ¿Cómo voy a derramar las bendiciones sobre ustedes? ¿Cómo yo les voy a dar lo que ustedes quieren? Si ustedes no se quieren, no están alineados, están en desobediencia, rebeldía, haciendo lo que ustedes quieren, no lo que yo quiero. Dice, nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios honra a los que le honran. ¿Tú quieres que Dios te honre? Tú tienes primero hay que honrar a Dios. Ponerlo a Él en primer lugar, primero. Bendecirlo en todas las cosas. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Fíjense, Dios estaba declarando sobre Elí una palabra de maldición sobre él, sobre su familia, su generación. Estaba declarando palabras de maldición, de muerte prematura. Verás, el versículo 32, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, en la edad joven. Muerte prematura. Declaró Dios sobre él, sobre su descendencia, sobre su familia. Es terrible, para que Dios haya hecho esto, eso es terrible. Entonces aquí vemos cuando Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ay, no, que Dios no es malo, Dios es bueno. Claro, Dios es bueno. Por eso es que tenemos que portarnos bien, hacer las cosas como Él manda, obedecerlo en todo. Dice que la obediencia trae bendición. Porque si yo hago lo malo, no puedo esperar lo bueno. Y si yo hago lo bueno, no puedo esperar lo malo. Si yo hago lo bueno, es lo bueno que va a venir. Me pueden decir a mi hermana, pero yo hago lo bueno, yo estoy caminando en rectitud, pero estoy pasando esto terrible. Porque uno tiene que pasar por muchas pruebas. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Entonces las pruebas, los desiertos, las tribulaciones, todo eso, Dios lo usa para formarnos. O sea que todo eso es necesario. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Como tipo Job, que estaban todos los hijos reunidos y en un solo día murieron. Pero lo dejó, recuerden que lo dejó, fíjense, para que no todos los casos son iguales. Esto que estaba pasando aquí con el sacerdote Elí era por el pecado, porque no estaban honrando a Dios, no le estaban dando el primer lugar, porque él no ponía orden, sino que dejaba el desastre, dejaba que dejaran el desastre de los hijos. Por el pecado fue que vino toda esta desgracia. Pero en el caso de Job, recuerden que todo eso era una prueba. Y que dice la Biblia que él era un hombre íntegro, un hombre recto, Job. Pero él también estaba pasando sus pruebas. Entonces, si Job, siendo recto y siendo de todo, pasó pruebas, desiertos, entonces, ¿cómo cree usted que nosotros no vamos a pasarlo? Nosotros vamos a pasar pruebas todo. Desiertos, todo, eso es así. Eso es así.
Entonces dice 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré una casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que se hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Terrible, terrible cómo terminó el sacerdote Elí con sus hijos y su familia, su descendencia, bajo maldición y todo, rogando un pedazo de pan que le diera, que lo metiera en algún ministerio para aunque sea comer algo. Y encima de eso todos iban a morir jóvenes. O sea, como Dios, wow, después de haberle dicho al principio, declarar palabras de bendición sobre ellos, que iban a tener allí el sacerdocio perpetuamente. Y a la final, por no andar alineados, por no andar en obediencia, ellos perdieron todo, fíjense. Y así mismo pasa hoy. Así mismo pasa hoy. Muchas veces Dios nos da un ministerio. No crean que porque tengamos ya ese ministerio y estamos trabajando en ese ministerio, allí la persona va a morir feliz haciendo todo eso. Si la persona comienza a actuar, a desobedecer a Dios, a rebelarse en contra de Dios, Dios le quita todo. Dios le quita. Eso es como lo de los talentos. El que no lo multiplica, no da fruto, Dios le quita y se lo da al que tiene más. Entonces todo eso se puede perder, así como perdió Elí, perdió sus hijos, toda su casa, todo. Las bendiciones. Claro que se puede perder todo. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha dado. O sea que nosotros estamos administrando las cosas. Todo lo que nos ha puesto Él a hacer. Pero todo eso viene del parte del Señor. Que tenemos que ser obedientes, fieles. Tenemos que estar firmes. Tenemos que dar siempre el primer lugar a Él. Tenemos que honrarle a Él por encima de todo. De nuestro esposo, los hijos, hogar, la familia. Él es siempre en primer lugar. Amándolo por encima de todo. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra produzca fruto a 100 por 1 en nuestras vidas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu Santo Espíritu y con la sangre del Cordero, en el nombre del Señor Jesucristo.